Propiedades y métodos comunes de los arreglos. Todos los arreglos en C# son instancias del tipo System.Array. El tipo System.Array proporciona funcionalidad que podemos utilizar en nuestros propios arreglos. Veamos algunas de las principales propiedades y métodos que proporcionan los arreglos. Supongamos que tenemos los siguientes arreglos. Este es un arreglo de 3 cadenas. Veamos ahora un arreglo de 2 dimensiones. Vamos a suponer un arreglo que almacene números y vamos a poner aquí sus valores. Este es un ejemplo de un arreglo de 2 dimensiones, 2 renglones por 3 columnas. Veamos ahora otro ejemplo más sofisticado. En este caso tenemos un arreglo de 3 dimensiones. Pongamos los elementos. Vamos a poner aquí los elementos de la primera dimensión. En este caso quiero que tenga un valor de 2. 2 elementos en la primera dimensión y luego pongamos los elementos de la segunda dimensión. En este caso quisiera yo que tuviera los siguientes: tenemos entonces 2 elementos en la segunda dimensión y 3 elementos en la tercera dimensión. Hagamos lo mismo para el otro elemento. Y tenemos entonces 3 arreglos. La propiedad length proporciona el número de elementos que contiene un arreglo. Este valor es un número entero de 32 bits. La propiedad longLength devuelve el mismo valor pero como un entero de 64 bits. Veamos un ejemplo. Vamos a ver aquí que tenemos con la longitud de nuestro primer arreglo. También vamos a escribir la longitud de los demás arreglos. Del arreglo de números y del arreglo del cubo.
Pongamos acá la siguiente instrucción. Para que haga una pausa en la ejecución. Y ejecutemos. Como vemos entonces, aquí la propiedad length nos está devolviendo el total de elementos que contiene cada arreglo. En nuestro primer arreglo tenemos 3 elementos. En el segundo arreglo tenemos 6 elementos. Y en el tercer arreglo tenemos 3, 6, 9, 12 elementos. Es lo que estamos obteniendo como resultado. Tenemos también una propiedad llamada rank. La propiedad rank proporciona el número de dimensiones del arreglo. Por ejemplo, si nosotros tomamos este código y podemos modificar directamente acá para escribir el rango. Veamos el resultado. Aquí nos está diciendo que el arreglo nombres es un arreglo de una sola dimensión, que el arreglo números es un arreglo de 2 dimensiones y que el arreglo cubo es un arreglo de 3 dimensiones. Existen también métodos importantes como por ejemplo el método getLength. El método getLength de los arreglos permiten obtener la longitud de una dimensión específica de un arreglo. Por ejemplo, vamos a suponer que utilizamos el método getLength de nuestro arreglo nombres. Aquí le debemos especificar la dimensión sobre la cual queremos obtener la longitud. En este caso, nosotros, por ejemplo, queremos obtener de la dimensión 0 de nombres. Aquí nosotros podríamos también utilizar, por ejemplo, en el caso de números, podemos nosotros hacer lo siguiente. Podemos obtener la longitud de la dimensión 0 y podemos obtener también la longitud de la dimensión 1. O igualmente aquí podríamos obtener la longitud de la dimensión 0, en este caso de nuestro cubo. Vamos a obtener aquí la dimensión 1, la longitud de la dimensión 1. Y finalmente vamos a obtener la longitud de la dimensión 2. Veamos entonces ahora el resultado. Tenemos nosotros entonces, si vemos aquí nuestros arreglos, tenemos entonces que la longitud de la dimensión 0 de nombres es de 3 y efectivamente 1, 2, 3. Tenemos aquí que la longitud de la dimensión 0 de números es 2. Entonces tenemos aquí 1 y tenemos otro 2. Y que tenemos que la longitud de la dimensión 1 es 3. Vemos efectivamente 1, 2 y 3. Y luego la longitud de la dimensión 0 de cubo nos está diciendo que es de 2 y efectivamente este es el primer elemento y este es el segundo elemento. Y nos dice que la dimensión 1 tiene una longitud de 2 y efectivamente tenemos aquí un elemento, otro elemento 2. Y finalmente la dimensión 2 dice que es de 3 elementos, 1, 2 y 3. Otro método también importante es el método indexOf. El método indexOf busca un valor en un arreglo de una sola dimensión
y devuelve el índice de la primera aparición. Si no encuentra el elemento buscado, entonces devuelve un valor -1. Veamos el siguiente ejemplo. Voy a poner aquí console WriteLine y vamos a buscar, por ejemplo, dentro del arreglo. Aquí utilizamos el método estático array.indexOf y, por ejemplo, vamos a suponer que queremos buscar del arreglo nombres, por ejemplo, Luis. Si nos damos cuenta, Luis está en la posición 0, 1, 2. Luis está en la posición 2. Vamos a ejecutar y efectivamente nos está devolviendo la posición 2. Supongamos que queremos buscar Luisa. Ejecutamos. En este caso no existe el elemento y nos está devolviendo -1. Otro método también interesante es el método clon. El método clon permite crear una copia del arreglo. Solo copio los elementos del arreglo, pero no copia los objetos de dicho elemento a los cuales podría referenciar. Si deseamos copiar las referencias, debemos utilizar entonces el método copyTo. Veamos un ejemplo del método clon. Vamos a borrar aquí y vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí voy a llamarle aquí clon de números, por ejemplo, y le voy a decir que quiero que almacene aquí en esta variable arreglo, ¿verdad? números.clon. Como podemos aquí notar, este método clon devuelve un objeto. En consecuencia, nosotros debemos hacer una conversión explícita. En este caso podemos utilizar el operador de cast para obtener el resultado esperado. Nosotros al hacer este clon de nuestro arreglo, realmente estamos obteniendo una copia del arreglo números. Esto es, los elementos están duplicados, existen tanto en números como en clon de números. De tal forma que si modificamos un elemento de clon de números, los elementos del arreglo números no se verán afectados. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Clon de números 0,0, por ejemplo, podemos decirle que tenga el valor 500. Si nosotros ahora ponemos un punto de ruptura y examinamos, podemos notar, por ejemplo, que números tiene los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 originales. Y veamos que tiene clon de números. Clon de números tiene 500, que fue el dato que modificamos, y tiene 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Entonces es una copia y pudimos modificar el elemento 0 sin que se viera afectado precisamente los valores de números. Otro método también importante es el método sort. El método sort permite ordenar arreglos de una sola dimensión. Veamos el ejemplo siguiente. Voy a detener aquí la ejecución y vamos a ver cómo quedaría un arreglo ordenado. Voy a utilizar entonces el método estático sort del arreglo, que me permite especificarle precisamente el nombre del arreglo a ordenar. Voy a ejecutar
Y entonces nos damos cuenta aquí que nuestro arreglo nombres ha quedado ordenado, en orden alfabético en este caso. Originalmente tenía Juan, María y Luis, y actualmente tiene los elementos ordenados Juan, Luis y María. En esta demostración vimos algunas de las principales propiedades y métodos de los arreglos que se heredan a través de la clase System.Array.